Hola hermanos, buenas noches. El día de hoy es un privilegio y un honor de verdad estar compartiendo la palabra con ustedes nuevamente. Gracias a Dios porque podemos aprender más de nuestro Señor Jesucristo y también porque podemos todo lo que aprendamos, sus enseñanzas, las podamos poder en práctica en nuestras vidas. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir el capítulo 5 del versículo 17 al 20 del Evangelio de Mateo. Seguimos con el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Y bueno, hermanos, antes de empezar les voy a pedir por favor que oremos para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos sumamente agradecidos contigo, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, nuevamente de poder estudiar tu palabra, Señor, de poderla comprender, Señor, de poderla poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Pero más que nada, Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo, Señor, nos abras el entendimiento y podamos, pues, estar atentos, Señor, a lo que tú nos dices, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, quienes han dispuesto en su corazón estar aquí el día de hoy. Y también, Padre, te pedimos porque todo esto que podamos aprender, Señor, pues sea de gran bendición para nuestras vidas. Gracias por todo ello, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, en las semanas pasadas estuvimos viendo, bueno, las dos últimas semanas que estuvimos viendo pues las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo a través de lo que es la sal en la tierra. Primeramente las bienaventuranzas, después la sal en la tierra, y también era y quiénes serían la luz del mundo. Pero hoy nos vamos a enfocar en Mateo 5. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, versículo 17 al 20. Mateo 5 del 17 al 20. Y me voy a permitir darle lectura a este pasaje. Dice la palabra del Señor así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Bueno, hermanos, como hemos comentado, después de haberles enseñado a sus discípulos lo que era la sal en la tierra y quiénes serían la luz del mundo, ahora el Señor Jesucristo les muestra lo que es la ley. Y Dios nos dio estas leyes y que podemos considerarlas como morales y ceremoniales para ayudarnos a amarle con todo el corazón. En el tiempo del Señor Jesucristo, los líderes religiosos habían convertido la ley en reglas imprecisas. Pero cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios no estaba sino llevando a la gente a su propósito original. No habló contra la ley en sí misma, sino que hablaba contra las injusticias y el exceso a los que ellas vivían y estaban sujetos.
En el versículo 17 dice, y empieza este versículo, dice: Jesús comienza diciendo que quienes piensan de manera sospechosa que él había venido a abolir la ley están sumamente equivocados, pues eso no le convertiría en una persona contraria a las leyes establecidas. Y la palabra dice abolir significa derogar una ley, un precepto o costumbre. Pero en griego la idea es mucho más fuerte, pues significa derribar o destruir por completo, y es la misma palabra que usa en la destrucción del templo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 24, versículo 2. Dice: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Igual mismo en el capítulo 26, versículo 61, dice: ¿qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuando Jesús se está refiriendo a la ley y los profetas, se está refiriendo a toda la escritura hebrea, o lo que como cristianos ahora llamamos el Antiguo Testamento. Él mismo profetizaba y anunciaba las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo asevera que Él no vino a alterar o a reemplazar o a echar abajo la ley moral del Antiguo Testamento, sino vino para cumplir la ley. Y la palabra cumplir viene del griego, que significa literalmente llenar. Se habla aquí de obediencia en el mismo sentido de que él la profetizaba y las cumplía. Cristo estaba enseñando que él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. La ley ceremonial, la ley civil, la ley moral, como los 10 mandamientos, y que esto es un mandato directo de Dios. Jesús cumplió la ley ceremonial al ser la encarnación. Por eso él en todo momento cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Es el único ser humano que ha cumplido esta ley, tanto la ley moral como la civil, como la moral. Él la ha cumplido. Y la ley judicial representando la justicia también perfecta de Dios. Dice aquí, hermanos, que realmente nuestro Señor Jesucristo no vino a desechar o a quitar o a hacer cambios. No. Él no hizo nada de eso. Y lo que pensaron que iba a hacer así, pues estaban sumamente equivocados, porque Él no vino más que a cumplir la ley que ya estaba escrita. Versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Cristo resaltó tanto la inspiración como la inquebrantable autoridad de las Escrituras. Él estaba testificando la absoluta y completa autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y dice, hasta una jota y una tilde. Esto nos sugiere que en el Nuevo Testamento no debe ser visto como un reemplazo o una anulación del Antiguo Testamento, sino que como obediencia y explicación del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, todas las obligaciones ceremoniales de la ley mosaica, fueron cumplidas en la persona de Cristo. Y ya no hay necesidad que sean cumplidas ahora por los cristianos. Les voy a invitar por favor que abran sus Biblias también nuevamente en Colosenses 2. Colosenses 2 versículos 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Jesucristo está hablando de que toda la ley será cumplida y que ni una jota ni una tilde de la ley no será cumplida. Cuando Jesús está refiriendo a una jota, una tilde, una jota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde es una diminuta extensión de una palabra hebrea. Pero también Jesús advierte en estas enseñanzas que si como cristianos transgredimos o desobedecemos algo de los mandamientos y así enseñamos, entonces seremos muy pequeños en el reino de los cielos. Es versículo 19. Pero también el apóstol Santiago nos habla respecto a esto. Vamos a Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La determinación de categorías en el reino de los cielos es el privilegio, ese es el privilegio de Dios en su totalidad. Recordemos que vamos a leer Mateo 20-23, ahí mismo en nuestras Biblias. Mateo 20-23. Dice: Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y es como lo que acabamos de decir, ¿no? Que da enseñanza pequeña, que da poca enseñanza, pues será pequeño en el reino de los cielos. Pero también el que da grandes enseñanzas y grandes todo lo que es referente a la palabra de Dios, también entrará, su grandeza va a ser grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, es muy, muy trascendental, muy importante señalar que la Biblia nos enseña que todos habremos de ser juzgados por todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Segunda a los Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El hecho es de que el Señor Jesús no se refiere a la pérdida de la salvación. No, en eso sí no nos queda muy claro.
No. Pero a partir de este hecho es que, aunque los ofensores serán llamados muy pequeños, aún estarán en el reino de los cielos. Para tal efecto es que toda persona que guarda y enseña la palabra de Dios será llamado grande en el reino de los cielos. Y es lo que comentábamos, ¿no? Una vez más aquí Jesús menciona dos aspectos y son importantes: el de hacer y el de enseñar. Los ciudadanos del reino deben respetar la ley de Dios tanto en su vida como en sus enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo dice algo que seguramente en aquellos tiempos debió haberle sorprendido a quienes estaban con él y a quienes estaban escuchando todo lo que él decía. Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos una santidad muy profunda y fundamental en comparación con los de los fariseos. Porque el Señor Jesucristo dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y los escribas. Porque ellos, por ejemplo, se decía que todo el pueblo conocía la justicia de los fariseos. Ellos daban limosna públicamente. Ellos oraban de pie en las sinagogas o en las esquinas. Ellos ayunaban muchos días. Ellos no se contaminaban juntándose con otras personas. Ellos jamás tocaron a alguien sucio, o con un leproso, o con un ciego, o con un paralítico. No, ellos no permitían estar en esas circunstancias. Por tal motivo, nuestro Señor Jesucristo revela ante ellos el significado moral cumplido de la ley y manifiesta que la dignidad que la ley requiere incluye una aprobación interna al espíritu de la ley que una simple satisfacción personal, porque dice: no entraréis en el reino de los cielos. Así que se crea una barrera absurda para la salvación por obras. Pero también la palabra de Dios nos enseña en repetidas ocasiones que los pecadores son capaces únicamente de tener una defectuosa e imperfecta rectitud. Si bien es cierto que todos nosotros hemos hablado de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías hace una anotación importante. Vamos a ver Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por consiguiente, la única honestidad por la cual los pecadores pueden ser justificados es por la perfecta
integridad de Dios, que es entregada a aquellos que simplemente han creído en Él. Entonces podemos mencionar que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, mencionó que todos necesitamos el amor y su obediencia, y por consiguiente todos debemos tener reverencia ante Él, hacia Él. Admitir que todo procede de Dios. Todo lo que venga procede de Dios, y también lo que hace con nosotros. Cumplir con la ley, los elementos que la resguardan. Debemos entender que siempre que hablamos en este pasaje de Mateo 5, y nos está hablando de la ley, Jesucristo cumplió con todos esos requisitos. ¿Por qué? Porque solamente Él es perfecto. Solamente a Él se le debe dar gracias por todo lo que ha hecho. Gracias le damos a Dios por sus enseñanzas. Gracias a Dios les damos porque a través de la palabra de Dios Él nos está induciendo, nos está llevando a que nosotros también cumplamos con ciertas reglas en nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque sabemos que todo procede de Él. Y hemos visto que en nuestras vidas nuestro deber es ponerlas en práctica. Porque también, como dice, si enseñamos poco, seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero si enseñamos grandemente la palabra de Dios, seremos grandes en su reino. Una vez más, hermanos, les agradecemos por esta oportunidad que el Señor nos brinda de poder compartir la palabra, y porque sabemos que a través de los tiempos todo esto que hemos estado hablando, diciendo, tratando de explicar lo que el Señor Jesucristo pues nos ha dejado como enseñanzas, queremos que todos nosotros pues la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y más que nada poderla poner en práctica. El día de hoy, hermanos, queremos agradecerle su presencia. Queremos que dar gracias a Dios porque una vez más estamos aquí, y vamos a terminar orando. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por esta noche, Señor, en la que tú nos das la oportunidad de poder reflexionar, Señor, de poder meditar sobre tu palabra, de poderla entender, Señor. Padre, sabemos que tú vives, Señor, que eres un Dios vivo y que se manifiesta en la vida de todos y cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad, Señor, de poder estar conscientes, Señor, que es una gran responsabilidad poder llevar a cabo tus enseñanzas, pero también de poderlas compartir, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con todos y cada uno de nosotros, y porque gracias a ti, Señor, gracias al Espíritu Santo, Señor, tú nos das discernimiento para poderla pues llevar a cabo en nuestras vidas,
pero también, Padre, para poderla compartir con la gente que a veces no está dentro de tu mente y de tu corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con ellos y que también puedan creer en ti, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que sin ti, Señor, nada somos. Gracias por esta oportunidad, Señor, nuevamente. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente les queremos dar las gracias por estos momentos. Y pues bueno, esperamos que en los próximos días podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Solamente nos queda decirles que muchas gracias y hasta pronto, y que tengan una buena noche. Dios les bendiga.